Estamos de regreso con el padre José Andrés Bernal. En este segundo episodio, el padre José Andrés nos va a compartir los momentos más difíciles de la comunidad de la Inmaculada Concepción. Pasan de Puente de Piedra a vivir una nueva experiencia en Restrepo Meta, donde hoy residen. Pero no fue fácil. Vivieron momentos muy fuertes, muy complicados. Momentos que pusieron en riesgo toda la experiencia de esta comunidad, que hoy todos la conocemos. Es una comunidad muy fuerte, siempre con sus luchas, pero sólida. En ese momento había mucha incertidumbre. Los ataques eran muy fuertes, pero Dios no desamparó. Dios mandó, en la sencillez de un campesino, un escudo. Esa personita, Roque Jacinto Solaque, llegó ahí para dar, a través de él, de su vida, un instrumento impresionante. Un instrumento que terminó dando fuerza, que terminó dando fruto de expiación, pero a la vez frutos donde ahora se ven esos resultados, ahora se ven esos frutos, frutos sacerdotes ordenados. Este episodio es muy bonito, es un episodio que espero te deje marcado el corazón como me lo dejó a mí. Disfrútalo. Yo desde el inicio, bueno, casi que de los inicios, ¿no? Porque estamos Sí, hablando claro, de un año. un añito de diferencia. Es decir, la comunidad tuvo sus momentos fuertes, difíciles, y usted los tuvo que haber vivido en carne propia. O sea, Claro, usted estaba viendo su propio discernimiento y a la vez la comunidad estaba agarrando forma. claro. De hecho, cuando me fui en el 92, mi mamá me dice, pero mijo, ¿para qué se va a ir a esa a esa experiencia que hasta ahora está arrancando? Eso no es nada seguro. ¿Para qué se va a arriesgar? Habiendo tantas antiguas y seguras como los franciscanos, como los dominicos, ¿sí? Yo le dije a mi mamá, no, mamá, su merced no sabe de qué se trata esto. Después entendí que sí lo sabía, pero, pero ahí el Señor probándome, ¿no? Y, y entonces estaba empezando un año, ¿no? Era una experiencia inhóspita, o sea, hasta ahora en sus inicios, ¿no? No se sabía qué rumbo iba a tomar, para dónde iba a coger, ¿no? Entonces, pero yo, como te digo, con todas estas señales y con esta, tenía 100% seguridad, ¿no? De lo que estaba haciendo. Entonces, sí, ese primer momento, digamos, esos inicios, digamos, allí en Puente de Piedra fueron muy hermosos porque yo entendí que yo tenía que vivir esa experiencia porque fue una experiencia muy espiritual, de mucho espíritu, con el padre Jorge, el ambiente, el clima, todo, ¿no? Se daba. Además, los consentimientos del Señor y de la Virgen, eso estaban ahí palpables, ¿no? La Virgen hablaba con nosotros, el Señor, eran mensajes, va, viene. Bueno, era una familiaridad que prácticamente escuchar a la Virgen era como otra más, ahí sentada, ¿sí? Faltaba que la viéramos, ¿no? Eh, Había una experiencia curiosa una vez que estábamos rezando en la mañana a las 11 y ya nos íbamos para la universidad, tocan la campana para el almuerzo, la Virgen está hablando en el oratorio y entonces ella dice, ay hijitos, tengo que dejarlos porque vayan porque los están llamando, vayan porque la campana es la voz de Dios, vayan que los están llamando.
les doy la bendición y después nos vemos. Y nos da la bendición y cosas como esas. Y muchas, muchas, muchas experiencias en este sentido, ¿no? Increíble. Sí. Y entonces ese momento, ese tiempo fue muy hermoso hasta que llegó el momento en que tuvimos que, bueno, sí, encarar al obispo, Monseñor Gabriel Romero Franco, que era el obispo de Facatativá, para decirle pues que si nos aceptaba o que no, porque ya era una comunidad, pues ya éramos 10 como 20 sí, 20 y algo muchachos, que si nos aceptaban, ¿no? Entonces, el obispo dijo que él no quería dos cleros en la diócesis, que se iba a formar un problema, que bienvenidos, si querían estar en la diócesis, bienvenidos al seminario de él, en Girardot. Él tenía el seminario en Girardot. Nosotros no, ni de riesgo. Entonces el padre Jorge, claro, vivimos esos momentos de angustia. Pensamos que esto se iba a diluir, ¿no? Se iba a disolver esta cosa, porque el padre Jorge nos reunió y nos dijo, bueno, ¿usted qué quiere? Usted tal, usted pimpia, cada cual, ¿no? Usted sí se va para el seminario, usted, ninguno. Digo, ¿qué tal? Dice, no, 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 mejor me voy para la casa, bueno, así. Entonces, viendo que no, nadie quería, pues dijimos, bueno, ya es cuando el padre Jorge va a donde Linito, le cuenta la situación y Linito pues le dice que él tiene un amigo obispo que lo iba a consultar, era Monseñor Garavito, obispo de Villavicencio. Monseñor Garavito, pues obviamente un santo obispo, le dijo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Los recibo, los recibo. Entonces envió a su obispo auxiliar que estaba en Funza. Allá nos vimos con Monseñor Cabezas, Alfonso Cabezas en Funza. Allá nos conoció Monseñor Cabezas, eso estoy hablando de más o menos agosto, septiembre del año 93. Y, y Monseñor Cabezas nos dijo, bienvenidos a la diócesis, con mucho gusto, claro, cómo no. Entonces ahí se comenzó a fraguar el camino hacia Villavicencio. Mm. Vimos ya una luz de esperanza, ¿no? Allí. Padre, pero cuando ustedes se vieron con Monseñor Cabezas, no fue como una aceptación totalmente directa, ¿no? Es decir, él dijo, él pensó como que, bueno, orémoslo. No, no fue inmediato la aceptación. Tengo entendido. Eh, pues no fue inmediato porque él no era el obispo titular, obviamente, ¿no? Porque él era el auxiliar, coadjutor, o sea, con derecho a sucesión. Ujú. Pero entonces no podía tomar decisiones ahí inmediatamente. Sin embargo, en su actitud fue una aprobación, ¿no? Porque nos echó hasta piropos, decía, ustedes son como diamantes de la iglesia, ustedes, bueno, sí, claro, al ver tanto joven, pues digo, no, pues imagínense, yo les echo mano, ¿no? Y entonces ustedes se fueron, o sea, después recibieron la aceptación y se fueron casi que de inmediato o duraron un rato todavía en eso. No, entonces pasaron unos 2 meses hasta diciembre. En ese momento, pues en conversaciones con el obispo, pues cómo se iban a dar las cosas. Se consultó a Monseñor Gregorio, el obispo. Él dijo, claro, cómo no, les voy a dar una parroquia y pues nosotros
esperando a ver qué parroquia nos daba. Y, y no, les voy a dar una parroquia cerca al seminario que están haciendo en una ciudad, en un pueblito que se llama Restrepo. Y esa parroquia se llama de la Inmaculada Concepción. Entonces nosotros, wow, quedamos ahí de una sola pieza, porque dijimos, vea, todo iba, todo concordaba, ¿no? Entonces, entonces se acordó con el obispo de ir a una misión de Navidad, a una misión de Navidad, esta Navidad del 93. Ir a una misión y entonces el padre hizo propaganda y todo, y ahí en Puente de Piedra, y los laicos que se quisieran sumar, bienvenidos y todo. Bueno, algunos laicos fueron, participaron de la misión. Entonces nosotros nos organizamos en grupos, en células, para ir a los pueblos a donde nos asignó el obispo. Estuvimos en esa misión y a Restrepo estuvieron el padre en ese tiempo, pues Gerardo, Luis Fernando Campo y Gerardo, Luis Fernando Campo y otro más, ¿qué? Mi Francisco, Carlos Díaz que hoy está en Cali, ¿no? Sí. Ellos tres estuvieron allá en la misión en Restrepo y ahí siguieron la misión esperándonos a nosotros ya porque el 1 de enero del año 94 llegamos a Restrepo, ya con trasteo y todo. Mm. A esa misión asistió una tía de Roque. A esa misión asistió una tía de Roque. Llegó muy encantada e impactada por la experiencia y entonces le contó a Roque, inmediatamente le dijo, mire, he conocido una comunidad que están haciendo como usted la busca. Entonces Roque ya había hablado con una comunidad en Roma y ya lo estaban esperando prácticamente. Entonces Roque dice, bueno, si voy a llamar y si me contesta el superior de la comunidad, es porque Dios quiere que me vaya para allá y me voy. Pues mire, para que contestara el padre el teléfono era, mejor dicho, imposible. Pues ese día contestó el padre Jorge Alberto, ya estando en Restrepo, o sea, estoy hablando una semana después, porque el padre Jorge llegó como el 9 de enero más o menos, ¿no? Nosotros llegamos el 1 de enero del 94, el padre llegó como a la semana, y en esa semana ahí llegaba el padre, pues llamó Roque y preciso le contestó el padre. Sí, aló, no, habla con el padre Jorge, superior de la comunidad. Dice, mire, yo soy Roque, tal, tal, tal. Digo, tal vez le dijo, véngase, porque estábamos, estábamos organizando trasteo, ya se imagina el revuelo ahí en la casa cural, en Restrepo, pues eso era de morir. ¿Dónde está mi cama? ¿Dónde está mi colchón? ¿Dónde está mi esto? Bueno, era un revuelto. Cuando de pronto aparece ahí en mi habitación un campesinito ahí, que en el segundo piso, ¿no? Un campesinito ahí en la puerta, y yo ve, y este campesinito, ¿qué se le creyó? ¿Cómo se va a meter hasta acá? Entonces, ¿y usted quién es? Le dije, no, yo soy Roque. ¿Y qué hace aquí? Sí, o sea, lo atendemos, pero abajo, aquí no, no es que esta es la habitación, no, es que yo vengo a la comunidad, ¿cómo así? Y ahí llegó Roque como como a los pocos días de llegar a Restrepo, ¿no? Enero del 94. Y Roque empezó teniendo esos
esos eventos eh, de los estigmas casi que de inmediato o hubo unos tiempos Sí, normales? sí, bueno, él se sumó a la experiencia, hizo parte de todo esto y entonces era, como te decía, un campesinito, un hombre de extracto campesino, su hablado, todo. Lo considerábamos como de segunda, digámoslo así, ¿no? Entre comillas. Y, y entonces empezó con unas experiencias de que llegaba a cuando veníamos a Marilandia, él se desmayaba entrando a Marilandia. Pero nosotros, ¿por qué? ¿Qué le pasa, no? Eh, tenía fenómenos como de ahogo, como de desmayo. Bueno, será la altura, dijimos nosotros, ¿no? Y bueno, después nos dimos cuenta era el proceso de purificación que estaba sufriendo, ¿no? Así vivió, ya después los desmayos eran también en Restrepo. Estaba uno hablando, caminando por ahí de pronto por la casa cural y ¡prum! Se desmayaba y quedaba uno hablando solo. Y entonces uno, pero ¿y esto qué le está pasando? ¿No? Y él se levantaba bien, recuperado, o sea, ni modo de llevarlo al médico, porque ¿para qué? Sí, era solo el fenómeno. Pero después sí nos dimos cuenta que era un proceso de preparación que lo llevaba el Señor, ¿no? De purificación, ¿no? Y, y ya entonces allí estoy hablando del primer semestre del año 94, ¿no? Mm. Eh, en ese tiempo entonces empezó las experiencias con las células de familias y empezó a congregar familias. Y entonces se formaron los grupitos de familias, que fue muy numerosos, ¿no? Y llegaron familias de no solo de Restrepo, sino de Meta, ¿no? Eh, el rock empezó con el rosario a la Divina Misericordia, transmitido por la radio, por la emisora ahí de Restrepo. Y entonces, esto, claro, le llegó a la gente y entonces empezó los grupitos, ¿no? Y ya después empezó como a tener unos dolores en las manos. Se fueron agudizando estos dolores como punzadas en las manos. Eso él no lo contaba así con todos, ¿no? Era muy reservado. Y entonces, eh, no, y notábamos, algunos nosotros notábamos que le costaba mucho tomar el pocillo, por ejemplo, en el desayuno y así, ¿no? Mm. Entonces, como algo anormal, ¿no? Que estaba pasando, pero no le poníamos interés porque jamás imaginarnos, pues, que una experiencia de esta índole, pues, fuera a darse allí, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Y menos con él, porque pues, siendo alguien, entre comillas, de segunda, pues sí, pero, pero ya entonces, por ahí más o menos en agosto 94 agosto, septiembre, no, sí, del 94 más o menos, ya empezó a entregar todo, ¿no? A nosotros nos entregó, a mí me entregó la librería, a otros les entregó, a mí me entregó también un grupo de familias para que lo manejáramos con José Manuel y con Mauricio Acevedo.
Y entonces yo dije, ve, ¿y esto qué le está pasando, no? ¿Por qué está entregando todo? Pero él no decía nada, ¿no? Él no decía nada. Y entonces, pues resulta que era que estaba preparándose para la experiencia que iba a tener, ¿no? El 13 de octubre, cuando ya recibe de manera visible los estigmas, en una experiencia ya en la noche, en el oratorio, ¿no? En la capilla del oratorio allá en Restrepo, en el segundo piso. Y en todo ese tiempo, padre, eh, pues me imagino que habían quienes estaban eh, tal vez sospechándose algo a medida que se iba volviendo más evidente y al mismo tiempo habían quienes no le creían, supongo yo. Es decir, me imagino que hubo diferente tipo de reacciones, ¿no? Pues como te digo, antes de la experiencia del 13 de octubre, fue muy escondida la experiencia. Muy pocos se dieron cuenta. Yo me di cuenta porque él me contaba muchas cosas y él me contaba muchas cosas y me compartía mucho. Cosas como, por ejemplo, un día me dijo, ay, hágame cuarto que me voy, hágame cuarto que me voy a Villavicencio. Y yo, ¿cómo así? Sí, tengo que hacer una vuelta. Y si me preguntan, digan que estoy por ahí, que ya regreso. Y yo, ay, Dios mío, váyase. Entonces se fue y resulta que iba a un juzgado porque en ese momento se estaban separando una pareja, pero que él no sabía. Ah, me dijo, es que me voy para los juzgados. ¿Y a qué? Yo le dije, es que me mandan a ir allá, pero yo no sé dónde queda eso. Yo me voy por allá, pregunto. Y yo le dije, ¿pero a qué? No, es que me mandan a eso, me mandan, es que el Señor lo estaba mandando. Entonces, entonces se fue, dizque, sin saber a dónde, ni cómo, ni cuándo, que es que han juzgado que porque se estaban separando una pareja, una familia, por infidelidad. Entonces, en pleno juicio llegó allá y dijo, un momento, paró todo, y entonces al acusado, yo no sé quién era el que acusaba el uno a un cónyuge al otro, entonces el acusador le dijo, ¿y usted qué estaba haciendo el día tal, a tal hora, en tal fecha, tal, 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 tal? Le descubrió, pues le puso al descubierto también infidelidad a la otra persona. Entonces el juez paró la audiencia y, y, y los cogió al marido y a la mujer y los cogió y les dijo, bueno, ¿aquí de qué van a hacer? Usted fue infiel, usted también, entonces están empatados. Los espero en Restrepo porque allá se tienen que confesar. Total que acabó la audiencia y allá se fueron a Restrepo a confesarse. Y así fue muchas otras experiencias, ¿no? Entonces me cogía y me decía, hágame cuarto que... Y yo, ay, Dios mío, vaya. ¿Sí? O sea que se Pues lo dijo varias veces. era, sí, vaya, y entonces vaya y yo ahí acolitándole, ¿no? Sí, Pero ay, eso era entonces, padre, chistoso eso. pero entonces usted dice que a usted las actas desde un inicio. ¿Lo de Roque para usted también fue desde un inicio? Sí, prácticamente con él, o sea, con él hicimos mucha empatía porque yo le comprendía sus locuras, ¿no? Sus locuras de campesino. Y pues a mí me gusta escucharlo y me gustaba escucharlo y lo entendía, ¿no? Entendía su lenguaje, entendía su proceder y todo, ¿no?
Entonces me llamaba mucho la atención. Entonces yo lo veía y en sus desmayos y cosas, y yo decía, bueno, quién sabe, de pronto estar enfermo por ahí, pobrecito, por ahí de los pulmones o alguna cosa. Ya después, cuando recibió mm, eh, los estigmas internos, que era el dolor que sentía y que no podía coger el vaso, el pocillo, entonces ahí fue que yo sospeché, yo dije, "Ah, aquí algo raro está fraguándose, está pasando, ¿no?" Pero como le digo, era muy, muy discreto la cosa, no era muy palpable, ¿no? O sea, muy poquitos lo vimos, ¿no? Tenía una singularidad y una particularidad, y era que en esos momentos, estoy hablando siempre antes de los estigmas externos, ¿no? Ujú. Antes del 13 de octubre del 94. Eh, Iba con él así por los pasillos y venía algún hermano que ojalá necesitara confesión y le causaba dolor impresionante, le tocaba el Roque retirarse. Y yo, ay Dios mío, ¿sí? Eh, entonces bajábamos y pasábamos por otra parte y me decía, ay, allá viene otro, allá viene otro, allá viene el fulano. Y, no, 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 y vámonos por allí, ¿sí? Porque no podía resistir el pecado, ¿no? Era muy sensible. Y yo pensaba y decía, ay, menos mal me resiste a mí. Increíble, padre, tremendo. Qué bárbaro. Era una experiencia in- eh, muy interesante, ¿no? Y ahí me di cuenta, pues, de que sí, era una experiencia especial, ¿no? Algo estaba pasando y algo se estaba tramando el Señor, ¿no? Con él, ¿no? Pero, pues, no pensé que fuera una cosa de esas, ¿no? ¿Usted cree que lo de Roque al final tuvo que ver con lo del espíritu, con la comunidad, perdón? Es decir, la comunidad tuvo sus momentos difíciles de subsistencia, finalmente llegan a Restrepo e inmediatamente se da todo el episodio de Roque. O sea, Roque se vuelve como eh, ese chivo expiatorio, esa alma de expiación, no sé cómo llamarlo, es decir, ¿usted cree que eso tuvo que ver con la comunidad como tal, de proteger a la comunidad, porque él no termina ordenándose ni nada, o sea, ¿cómo cataloga usted eso? Sí, la experiencia de Roque indiscutiblemente tiene que ver mucho con la estabilidad de la experiencia, ¿no? De la comunidad. Porque este año 94, el cambio de Puente de Piedra a Restrepo fue traumático. El padre Néstor no arrancó para Restrepo, él se fue para Cali. El padre Fernando en marzo salió corriendo, dejó la comunidad. Después del padre Fernando fueron varios, hubo una estampida, más o menos de unos 10 12 hermanos, o sea, quedamos muy pocos. Pensábamos que esto se acababa, ¿no? Entonces, hubo también ataques fuertes, ¿no? A nivel de brujería, a nivel de fuertes, fuertes, ¿no? Espirituales, ¿no? Entonces, estaba siendo muy confrontada y muy atacada la experiencia, ¿no?
Prácticamente el Señor sabía a qué terreno nos mandaba. Y yo creo que mandó como ese escudo, antes que ser como chivo expiatorio, más es como escudo de protección, ¿sí? Eso por un lado, porque Roque en la experiencia que vivió muchos ataques de los brujos, de todas estas cosas, ¿no? Él recibió como escudo todos los ataques que iban contra la comunidad, ¿no? Contra la experiencia. Eh, y Roque, y eso por un lado, ¿no? Por otro lado, como lo dice el Señor en acta, ¿no? Dice Roque es la reafirmación de esta obra, es la confirmación de que esta obra es mía, ¿no? Entonces Roque era confirmando de que la experiencia es de Dios y que las actas son de él, porque también había un espíritu, digamos, de incredulidad, de que se estaba desarrollando y formando allí en medio con nosotros y todo, ¿no? En cuanto a las actas, ¿no? Mm. En ese sentido, es cuando llega, ahí es cuando llega el acta 925, me parece, si no estoy mal, en la que el Señor eh, dice, bueno, ahí se presentó un dilema fuerte entre Lino y el padre Jorge. Y había gente que le creía a Lino y había gente que le creía al padre Jorge. Se estaban formando como dos bandos, ¿no? Entonces, entonces Lino, entonces el padre, porque el padre Jorge decía que habían cosas que definitivamente no eran de Lino, eran humanas ahí en las actas. Bueno, por una cuestión ahí que de pronto se dio y una discusión, ¿no? Mm. Entonces, eso generó como esa, ¿no? Esa división, te estaba dando como esa. Entonces yo dije, y caramba, pero yo para dónde cojo, ¿no? No puedo dejar al padre Jorge porque es mi superior, porque es el fundador de esta obra, porque es el elegido del Señor, o sea, de todas maneras él tiene su espíritu, su fuerza, es un hombre de espíritu, ¿no? Y no puedo dejar al Lino porque el Lino es, el Lino es, sí. Yo le decía mi papá padrino, ¿no? Entonces, no, ¿cómo así? Entonces, entonces llegó el acta 925 en el que el Señor pues va a poner un toque ya a la situación. Y yo estaba nervioso porque yo decía, Dios mío, porque la cuestión era o creerle o no creerle a las actas, entonces, ¿sí? O son verdad o no son verdad. O sea, fue como poner en filo de duda el acta, las actas. Entonces, yo ya tenía mi experiencia. La primera experiencia que les conté con el acta, la del acta 729 del miércoles santo del 93 y la de agosto que tú me leíste. Entonces, yo tenía tres experiencias fuertes, pero fuerte la primera, ¿no? La primera acta. No la número uno, sino un acta cualquiera que me leyó Beatriz allá en Bucaramanga, ¿no? Sí. Con esa primera acta que conocí, yo tuve una experiencia fuerte. Entonces, ese día le dije al Señor, Señor, yo no quiero recibir, yo no quiero leer esa acta porque yo ya tengo mi experiencia contigo y yo ya sé esto, ¿sí? Ahora, si tú quieres que yo lea esa acta, pues que me llegue a mí, pero yo no la voy a buscar. En ese tiempo no habían digitales, no habían celulares, no había, solo se conocían las actas a través de las fotocopias que llegaban de Bogotá. Pues no más digo yo esto cuando llega Gerardo y me dice, oiga, ya leyó la última acta, tómela.
pum, me la pasa. Yo, ay, Dios mío, Señor. No quería porque era como, sí, era para definirse, ¿no? Entonces yo dije, bueno, Señor, antes de leer esta acta me fui para la capilla y le dije, Señor, cuando yo leí la primera acta que leí, tuve una experiencia muy fuerte que me impactó, que me dejó marcado y que fue la plena seguridad de que era tuyo. Hoy, si esto es tuyo, quiero sentir lo mismo que sentí ese primer día. Pues hermano, comencé a leerla y empecé a experimentar la misma presencia, la misma fuerza del espíritu, la misma experiencia. Eso fue impresionante. Entonces leí el acta casi en lágrimas y con mucha alegría y gozo y con esa experiencia de presencia de Dios fuerte, ¿no? Y no, definitivamente, cáigase quien se caiga, yo me quedo con esto. Pero ahí no lo menciona en esa acta usted. No, no, pero era muy definitoria en cuanto sí, como decir quién tiene razón, ¿no? Claro, Sí, claro. porque Esa es la que usted dice que es la 925. creo que esa es la que dice que empieza diciendo, y no se alegren de que sus nombres estén escritos en el libro, ta, Pero ta, no, ta. pero no os alegréis de que los Es, espíritus se os sometan. Alegraos que exactamente, vuestros nombres estén escritos en el cielo. exactamente. Porque se dio un caso referente al padre Jorge con las comunidades, con la comunidad femenina. Entonces, hubo un error en el decreto de aprobación de la diócesis de Villavicencio. Entonces, fue que sacaron un decreto que decía, eh, apruébese ad experimentum la comunidad de la Inmaculada Concepción e hijas de la Madre de Dios fundadas por el padre Jorge Alberto. Claro, eso fue bomba. Y eso fue lo que originó toda la crisis. Y creo que es en esa acta final, me parece que manda a corregir y a decir, entonces ahí se corrige y le tocó al padre Jorge ir y hacer la corrección. Entonces se anuló el decreto ese y se hicieron dos decretos aparte, uno para la comunidad de la Inmaculada Concepción fundada por el padre Jorge Alberto Hernández y otro, Comunidad Hijas de la Madre de Dios, fundada por María Isabel Bernal. Ya. Pues no fue en el margen, padre. No fue al final. Ah, sí, Fue en el cuerpo del acta. pues para que vea la Y gravedad fue, de la cosa. o sea, en el corazón del acta y fue casi que empezando. Dice, después de esa frase, de esa cita bíblica, Lucas 10:20, ¿no? Que acabamos Sí, de leer. Muchos de ustedes están alegres porque a los ojos de los hombres hubo un decreto. O sea, es, el acta empieza así. Hubo un decreto de la diócesis que les da satisfacción. Sepan que eso no es lo fundamental y que al contrario para muchos puede ser un anatema. En mí lo ujú, fundamental es que todo sea hecho conforme a mi plan, criterio y voluntad, mas no aquello en lo que la acción del hombre interfiere con los planes y la acción del Espíritu de Dios. Los logros que se manipulan son como frutas que maduran verdes. En sí carecen exacto. de sazón y tarde o temprano demuestran lo que son y causan amarguras. O sea, el Señor está Exacto. haciendo, ¡guau! No les Duro, he duro, dicho, duro. no les he dicho que las grietas del presente son las grandes catástrofes del porvenir. ¿Por qué Ah, desoyen mi palabra? ¿Es que para ustedes cuentan más sus caprichos que mi voluntad y mi palabra? ¿sí Sepan que ve? las obras construidas sobre cimientos falsos son inconsistentes y tarde o temprano se derrumban.
Nada que sea falso es bueno y menos santo. Lo santo está nutrido de verdad y en plenitud de amor. Por eso es imperecedero y resiste los embates del infierno. Lo bueno es relativo y lo malo nulo, porque al no ser mío es propio del malo mi enemigo. El numeral 1 del decreto número 02 de enero 12 de 1995 es en parte veraz y en parte inexacto y contrario a lo planteado en diferentes actas en las cuales se muestra mi criterio con respecto a las comunidades. ¿Por qué este error? ¿O qué o quién indujo a él? Esto es bueno analizar y rectificar, sobre todo si se tiene en cuenta mi criterio expresamente señalado en el acta anterior, la cual concuerda con lo reiteradamente dicho sobre el origen, fundación y fundador de cada una de las comunidades. La comunidad de mujeres no nació en Puente de Piedra, ni en la fecha indicada, ni bajo la dirección del presbítero Jorge Alberto Hernández Vega. Ella nació en Villavicencio bajo la dirección de mis obispos providentes en 1993. Su fundadora, por mi querer, fue o es la hermana Corazón. ¿Por qué alterar esto? Si los hechos y la historia son claras. Lo dicho por Viviana en la celebración del domingo 22 de enero en curso en Marilandia es la verdad. Y esa verdad contradice lo afirmado en el numeral citado. ¿Qué problema hay en rectificarlo si al contrario beneficiará la conformidad con mi plan, criterio y voluntad? La célula inicial en torno de la cual se agruparon tres más no corresponde al personal de las experiencias comunitarias fallidas de Puente de Piedra y que califiqué de buenas, pero no de santas. Con esta célula nació esta comunidad, por tanto, es diferente. ¿Qué interés hay de que su fundador sea el curita simple? Si yo no lo quiero, ¿por qué ese empeño? Las clarisas nacieron a la sombra de Francisco, pero su fundador no es él, sino Clara. Es impresionante, padre. Esto es... Pues por eso le digo, porque venía esa discusión hasta ese entonces. Y esa acta fue determinante. ¿Y cómo Y reaccionó el padre Jorge Alberto? no, pues el silencio total y agachar la cabeza y obedecer. Claro, con un poco de dolor y pero le tocó, claro. Lo que Era el pasamos todos, miedo. creo yo, ¿no, padre? Lo que pasamos Ah, todos en algún momento, tenemos que morir al yo, ¿no? claro, la muerte al yo, exactamente. Eh, y por eso desde ahí, hasta ese entonces, era esa lucha, esa pugna, y el padre Jorge se puso muy bravo con Lino. Entonces, incluso escribió cartas y todo a la espiritualidad de Colombia, eh, desaprobando muchas cosas del acta, de actas, ¿no? Del margen de actas. O sea, se dio un ambiente duro, difícil. Eran momentos muy difíciles, nacientes, ¿no? O sea que Roque, volviendo a Roque, pues, así como Francisco, ¿no? En momentos difíciles de la iglesia, fueron, como dice usted, ese escudo. Sí, exactamente, como esos instrumentos de gracia, ¿no? De bendición, porque además de ser escudo, también fue instrumento de gracia y bendición, ¿no? Porque, por ejemplo, cada experiencia que él tenía de sangrado, de los estigmas, eran gracias que venían para la comunidad, ¿no? Y para algún grupo, ¿no? Para alguna un grupo de familias o qué sé yo, ¿no? Esto fue viernes, enero 27 del 95, la 925. ¿El padre Fernando todavía estaba fuera de la comunidad o ya había Sí, regresado? no, estaba afuera. Wow. Padre Fernando regresó en el año, el padre Fernando regresó en el 97.
sea, casi para ordenarse. 97. Sí, como en enero del 97. Increíble. Mm. Wow. Porque el padre Fernando no conoció a Roque prácticamente. Padre Fernando no lo conoció porque Roque existió el Roque para nosotros fue desde enero que le dije, del Ujú. 94, hasta, hasta cuando murió, ¿no? Del 96, ¿no? Marzo del 96. O sea que no lo conoció. No, tal vez lo conocería, pero desde afuera. En algún Claro. momento tal vez visitó, no me acuerdo. Pero ya como experiencia dentro de la comunidad, no. Mm. ¿Y cómo se manejaba todo el, o sea, de Roque puede haber un capítulo aparte, pero Uy, sí. Ajá. enfocándome en la comunidad, ¿cómo se estaba interpretando? O sea, porque el tema de Roque, me imagino, tampoco le ayudaba mucho a la comunidad desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la relación con la, no sé, con la iglesia, ¿no? ¿Cómo se interpretaba semejante escándalo? Acontecimiento. Sí. Acontecimiento, exacto, pero a nivel de escándalo, me imagino yo, ¿no? Pues, bueno, mire, a nosotros nos cogió por sorpresa prácticamente, porque la experiencia empieza en sí como tal, visible, empieza el 13 de octubre, que ya no se podía ocultar, ¿no? Hasta el 13 de octubre estaba oculto y muy pocos, como le decía, lo estábamos viendo y visualizando. Pero ya el 13 de octubre tiene la experiencia de la estigmatización visible, con esta experiencia que tuvo en el oratorio en la noche en la que San Miguel y el Señor pues vienen y le hablan, bueno, y le muestran que el infierno y bueno, un poco una experiencia allí mística en la que él acepta los estigmas. Al principio no los aceptó porque pues obviamente le iban a acarrear problemas dentro de la comunidad. Entonces, sin embargo, accede y cuenta que se formó allí un charco de sangre en la capilla que él le tocó cuando despertó, le tocó ir y él mismo lavar, limpiar, ¿no? Al baño que estaba ahí contiguo al oratorio. Ujú. Entonces, ya se fue a dormir a su cama y ese día, que era un día sábado, 13 de octubre del 94, íbamos a la oración, entonces vimos que no se levantaba Roque y nosotros, Roque, levántese, Roque. Entonces, cuando vimos como no se levantaba, le quitamos la sábana. Cuando vimos, estaba así con los con las manos cruzadas en su pecho y le vimos la- las, los estigmas, le vimos las heridas, pero estaban cerradas como cicatriz y estaba la mano toda untada en aceite y el olor, la fragancia, la palpamos. Estaba yo con José Manuel y Carlos Díaz y quedamos pálidos. Dijimos, ¿esto qué pasó? Pues nos fuimos en silencio, le volvimos a poner la sábana y nos fuimos a la oración y lo dejamos ahí. Cuando volvimos, estaba ya levantado, ya muy preocupado y como llorando porque había hablado con el padre Jorge y el padre Jorge lo había echado. Le había dicho que no, que él no lo aceptaba, que no aceptaba locos en la comunidad y menos de estas locuras, porque él había pensado que él mismo se había hecho esas heridas, ¿no? Entonces, cuando fue, va y decide eso, pero yo no sé qué pasó ahí. En un momento volvió a entrar al cuarto del padre
y como que el padre reaccionó o el Señor le dijo al padre, ¿no? Alguna cosa pasó que el padre aceptó. Dice que se le arrodilló y le pidió la bendición y entonces ahí ese día el padre nos comunicó, miren, el hermano Roque está estigmatizado. Empieza una experiencia que no sabemos de qué será. Mm, Vamos a mantenerla en absoluta reserva porque el primero que va a enterarse va a ser el obispo. Entonces, vamos a ir un día al obispo y le vamos a comentar, a compartir esta experiencia. Entonces, eso quedó en silencio y nosotros quedamos pues impávidos, ¿cómo así que un estigmatizado en Restrepo, en nosotros, cuando eso era por allá en Europa, en Italia, San Francisco, Newman, el Padre Pío, pero aquí, y un hermano aquí nuestro, y menos de segunda categoría, como decía. Entonces, no, esto era algo inaudito, ¿no? Sin embargo, ya con el tiempo, ya lo llevaron, el padre Jorge lo llevó a la curia y el obispo pues le vio las llagas, pues pero estaban cerradas, ¿no? Estaban cicatrizadas, ¿no? Solo las manos, porque él recibió solo las manos en esa experiencia. Bueno, entonces cuando ya entonces, bueno, comenzamos y fue un comenzar a descubrir algo nuevo, porque éramos ignorantes frente a eso, ¿no? ¿Cómo tratarlo? ¿Qué va a pasar, no? Pues empezó a tener las experiencias de sangrado, ¿no? Entonces empezaba a sangrar, sobre todo cuando había una reunión de la comunidad, pues nos reuníamos para algo, eh, y que eran reuniones fuertes, duras, difíciles, exigentes. Entonces él sangraba mucho. Él hacía su pozo ahí de sangre donde estaba sentado, pero era sangrándole las manos, cayéndole sangre, porque se le abrían las heridas, se le floreaban, ¿no? Así como un maíz pira, ¡pum! Se abrían y volvían y se cerraban. Eh, y entonces esa experiencia fuimos aprendiendo de que esa experiencia era como gracia, ¿no? Gracia que el Señor estaba enviando a la comunidad. Wow. Pero él contrario a otros estigmatizados, digo, Francisco no fueron, me imagino, años, y San Pío fue 50 años estigmatizado, y Sí, Roque fue, ¿qué? 2 años físicos, menos, menos, fue menos, porque el 13 de octubre del 94, claro. sí, fue una experiencia muy intensa, fue muy intensa y en ese año y medio derramó toda su sangre. Fue fulminante Eh, para él. sí, muy intensa, derramó su sangre. Como le decía, cada reunión era un pozo de sangre. Cada experiencia de la pasión del Señor, de la corona de espinas, del sudor de sangre, del llanto de sangre, era sangre que derramaba. Y me, ima- y- Entonces, y me imagino, padre, que también los golpes que él recibía, porque sí escuchaba que él era muy atacado también. también. Pero fíjese que los golpes no le hacían sangrar. Mm. Fueron
La verdad que como campesino que tenía una cabeza muy dura. Tremendo, tremendo. Tenía una cabeza dura, eso aguantó mucho golpe. Yo pues fui testigo de muchas experiencias de ataque y de gracia, ¿no? De bendición, en las que el maligno pues lo cogía y lo lanzaba desde arriba hacia allá, a la pared, a algún armario, lo cogía y lo pasaba por entre la puerta, rompía la puerta y lo pasaba varias veces por entre la puerta, ¿no? Un día dijimos, este bellaco tiene rota esta puerta y le pusimos una imagen de Santa Teresita del Niño Jesús y Santo Remedio, ya no volvió a pasar por ahí. Ustedes también iban aprendiendo. Íbamos aprendiendo, claro, sí. Y aprendimos que detrás de cada ataque pues venía una gracia grande. Entonces entendíamos y hacíamos la lectura del ataque como gracia. Muy interesante porque uno ve el ataque desde lo feo y desde lo malo, pero era una gracia que venía. Entonces ya entendíamos, lo está golpeando, viene una gracia. ¿Sí? Un día estaba el obispo Monseñor Cabezas almorzando con nosotros ahí en el santuario en el primer piso. Y en pleno almuerzo, pues claro, allí cuando suenan los golpes arriba. Y entonces, claro, Monseñor se asustó, dijo, uy, ¿qué es eso? Entonces le dijimos, no, es que el diablo está golpeando a Roque. Yo que dice, ¿qué? O sea, ustedes bien directos. Sí, directamente. No, es que el diablo está golpeando a Roque. Y el obispo, ¿qué? ¿Cómo así? Y no van a ayudar, no, pero no. Da risa, pero Ay, a la vez es, ¿cómo reacciona uno a eso? Pobre, pobre monseñor, me imagino es la cara de aflicción que claro, ha claro. tenido. Sí, sí, eso. Experiencias como esas, ¿no? Que Wow. verlo sangrar y todo. Mm, una vez lo llevé de su habitación al templo, donde se reunieron los grupos de familias. Allí hubo una oración muy fuerte. Antes de la oración, el diablo lo cogió y lo mandó allá en la sacristía contra el armario. Y bueno, se recuperó Roque y fue a la oración. Hubo una gracia impresionante, fuerte. El Roque comenzó a divulgar, a sacar pecados y pecados, ¿no? Pues no con nombre propio, ¿no? Pero de él y saque, y la gente llore y llore, y bueno, todo eso, ¿no? Fue un momento de mucha gracia. Entonces yo lo llevé lo llevaba a la habitación, ¿no? En la silla de ruedas. Cuando pasamos por el frente de la cocina, olí como a quemado y dije, yo me tengo que ir a ver qué es lo que pasa. Entonces, a ver qué hay quemándose. Entonces lo dejé ahí en la puerta de entrada del comedor, pasé por el comedor y me asomé a la cocina. Mientras me asomé así, que le perdí la vista, el bellaco lo cogió, lo levantó en la silla, como a una altura de 2 metros, y lo lanzó desde allá hacia, al rincón, como 5 metros allá, y cogió la silla con furia y la puso sobre la mesa comedor con rabia, ¿no? Entonces yo corrí rápido y a auxiliar a Roque, ¿no? Rezando el Magnificat, porque en ese momento pues había que protegerse y rezar porque el maluco pues estaba por ahí.
Mm. Wow. Entonces eran experiencias así como esas, ¿no? En las que era ya cotidiano, ¿no? Vivía eso. Como también las experiencias de la pasión fuertes, ¿no? Muy, yo por ejemplo, yo no me preguntaba, pero ¿cómo así sudar sangre? Yo no entendía por qué el Señor sudaba sangre, ¿no? Y no entendía el sudor de sangre. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo, o sea, no lo creía mucho, o sea, ¿cómo sudar sangre? Pues cuando lo vi, lo creí. Y con Roque se dio y se daba el sudor de sangre, la sangre salía por los poros. Mm, Obviamente doloroso, ¿no? También el llanto de sangre, ¿no? También, ¿no? Sí, no lo entiendo. Esto es una cosa que no sale de la imaginación, pero cuando lo ve uno, ahí sí callado, ¿no? Entonces vi llorando sangre. Mm. Me imagino toda la experiencia de Roque hizo que haya llegado a un punto de madurez, así como usted lo está diciendo, ¿no? De que los ataques terminaban siendo un señal de gracia, es decir, todo más bien se iba redireccionando hacia una parte más de Dios, una experiencia más de Dios. Entonces me imagino que ahí salió la comunidad fortalecida. En otras palabras, cuando Roque probablemente finalmente ya no daba más, y termina falleciendo, me imagino que eso debe haber sido como un punto culmen de gracia impresionante, impresionante. Sí, claro. Él, él después de todo este tiempo, claro, termina sin sangre, porque imagínate tú, la última Semana Santa que vivió, recibió 29 veces la corona de espinas. Eso era una cosa inaudita, ¿sí? Eh, Sudó sangre muchas veces, bueno, sangre por todos lados, ¿no? Entonces, que él quedó desangrado prácticamente, era muy pálido. Y de hecho los exámenes que le hicieron meses antes de morir, pues de, en la- el nivel de hemoglobina era de un cadáver, ¿no? Los médicos se asombraban de que como una persona con ese nivel de hemoglobina, no me acuerdo cuánto era, eh, podía vivir. Entonces era imposible, era imposible. Entonces, claro, eso el nivel de la sangre, ¿no? Y la, lo otro era la que, la, el nivel, ya la energía ya no tenía fuerza. eh, eh, un último examen de sangre y en vez de sangre le salió. Entonces ya preveíamos nosotros que se acercaba ya pues su final. Y efectivamente él ya fue anunciando esa mano de la comunidad. De manera sencilla, no quería una cosa ni nada. Entonces le dijo al hermano que le hiciera el cajón de así, de tal manera.
Mm. Y que fuera en banca ni nada, sino en el piso. Entonces fue puesto así como él quiso, en el piso y con ese cajón rudimentario. Y fue enterrado ahí cerca donde hoy es la Casa San José, ¿no? En una finquita de familia, de una familia muy cercana de él. Mm. Y, Pues obviamente fue un momento de mucha gracia, ¿no? Mucha bendición para la comunidad y ya pues se entendía claramente que se entendía claramente pues que era ya el culmen de una experiencia muy fuerte, ¿no? Y muy intensa sobre todo. increíble porque un añito después, tal vez menos, ya se empezaron a dar las primeras ordenaciones. O sea que en Dios no es casualidad, o sea, eso, las ordenaciones también terminan siendo, en cierta forma, fruto de esa entrega, ¿no? De Roque, ¿no? Sí, claro. Eh, hubo un momento en que cuando el padre Jorge salió, y uno de los episodios en que él salió y abandonó la comunidad, él se fue para Miami y allá estuvo en un retiro. Nosotros estábamos también, Roque nos congregó, a los que quedábamos, nos congregó a un retiro a Zipaquirá, con el padre Umaña, al Foyer de Charité en Zipaquirá. Eh, Mientras tanto, el padre Jorge había abandonado la... Aló, ¿sí? Ahora, sí, ahora lo escucho. Bueno, Me decía entonces que, me decía que lo había, que el Roque los había convocado a un retiro con el padre Umaña. sí, porque pues ya no estaba el padre Jorge y había una crisis muy profunda, muy fuerte. Entonces había una estampida grande. Eso es más o menos año 95, ¿no? Ujú. Agosto del 95, más o menos. Entonces, bueno, estuvo muy cargado de gracia y bendición, con Roque allí y todo, con el padre Umaña. Y, y mientras tanto el padre Jorge pues estaba por allá, es que en un retiro en un monasterio por allá en Miami. Y entonces dice que un monje allá del monasterio le dijo que regresara a Colombia, que el Señor lo necesitaba en la obra que había dejado. Entonces, claro, el hombre quedó de una sola pieza y le tocó regresar. Entonces regresó a Zipaquirá, precisamente donde estábamos de retiro, y ya al finalizar el retiro, pues el Roque nos reúne y allá entonces apareció el padre Jorge y lo llama y le dice, aquí tiene su parvada. Aquí tiene su. Su parvada, o sea, la parvada es como los pollitos a la gallina, ¿no? Como el Eso le dijo el padre grupito. Umaña. No, eso le dijo Roque al padre Jorge. Ah, ok. Aquí tiene su parvada. Entonces la parvada es el grupito de pollitos Claro, que es la gallina. buenísimo. Fue muy especial, entonces todo el mundo llorando ahí, bueno, y el padre Jorge, uy, pero ¿qué pasó, no? ¿Cómo era él? ¿Y ya almorzaron? No, no hemos almorzado, bueno, camine, lo llevo a almorzar. Episodio.
Intenso, ¿verdad? Pero así son las obras de Dios. Hay momentos históricos que pueden hasta catalogarse de épicos. Pero bueno, Dios nos regala siempre ese momento de esperanza. Nos regala momentos en donde nos revestimos del Espíritu y algo más que fuerzas humanas sobresalen en nuestro ser. Si nos seguimos enfocando en Él, si seguimos teniendo la mirada fija en Él a pesar de las tormentas. En esta semana, previa al último episodio de esta serie, te quiero dejar 2 elementos para reflexionar. El primero es que si bien toda esta entrevista fue en torno al aniversario de nuestra comunidad religiosa masculina, fruto de esta espiritualidad, la comunidad de la Inmaculada Concepción, también se dan unos momentos fugaces, efímeros, en este segundo episodio que fueron mencionados alrededor de la comunidad religiosa femenina, las hijas de la Madre de Dios. Guardemos eso en nuestro corazón como María, pues siento decirte que algo tendrá que ver en los próximos programas. El otro detalle creo que vale la pena recoger y también guardar en nuestro corazón es que los estigmas de Roque se fueron visibles un 13 de octubre de 1994. Sí, en 2 días más a partir de hoy, domingo 11 de octubre, en 2 días más, este martes, se cumplen 26 años de la estigmatización visible de Roque. Entonces, veamos eso, reflexionémoslo y nos vemos este domingo aquí mismo, en este tu programa, Un Café Virtual con Jesús. Hasta entonces, Dios te bendiga.